pasando en México? Estos últimos días, todos los medios de comunicación de manera muy orquestada han estado hablando de una sola cosa, y esto es la reforma al Poder Judicial. Pero no solo los medios de comunicación, sino también las redes sociales han estado hablando mucho de la reforma al Poder Judicial. Imagínense qué trascendencia tiene esta reforma que incluso medios de comunicación internacionales hablan del tema. Gobiernos como lo que es Estados Unidos ha querido tener injerencia en este tema. Pero la pregunta es, ¿por qué? Es importante recordar que la actual reforma al Poder Judicial fue enviada por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma tiene 3 puntos principales. Primero, que jueces, magistrados y ministros sean electos a través del voto popular del pueblo de México. A diferencia de lo que actualmente sucede, que es que el Poder Ejecutivo, representado por el presidente en turno, y el Poder Legislativo, que es Cámara de Senadores, votan para tener magistrados y ministros. Pero seamos muy honestos, estos espacios actualmente son ocupados por personas allegadas al presidente en turno o a los legisladores o a los gobernadores. Eso es una realidad que se ha vivido en México durante décadas y que con esta reforma al Poder Judicial se pretende transformar esa forma de elección para ministros, jueces y magistrados. Hay un punto que repite mucho la oposición en México. Y esta es que si se aprueba esta reforma al Poder Judicial, el Poder Judicial se va a politizar. Esto es una gran mentira. Actualmente el Poder Judicial está más que politizado, por lo que acabamos de mencionar, porque estas personas se deben a esos políticos que los pusieron en el poder. No por nada vemos una estrecha relación entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, Norma Piña, con líderes de los partidos, por ejemplo, PAN, PRI y PRD. Otro de los puntos que también argumenta la oposición es que en estos puestos, si se hace a través de voto popular, van a quedar personas que no cubren los requisitos para ser jueces, ministros y magistrados y que tampoco tienen experiencia. Esto es una total mentira, porque esta reforma al Poder Judicial contempla que las personas que quieran postularse para estos puestos tienen que cubrir los requisitos que actualmente contempla la Constitución de México. Por ejemplo, que sean licenciados en Derecho y que tengan un número de años de haber ejercido la carrera. Son exactamente los mismos requisitos que actualmente se les piden a las personas que se quieren postular para estos cargos. La gran diferencia sería que no sería el presidente de la República en conjunto con el Senado los que elegirían a estos perfiles, sino serían a través del voto popular. Y mucha gente podrá pensar, es que esto no sucede en otra parte del mundo. Eso es una total mentira. Esto sucede desde hace ya 200 años en Estados Unidos. Qué tontería, ¿no? En Estados Unidos llevan 200 años eligiendo los jueces y aquí en México se están infartando porque pretendemos hacer lo mismo. Punto 2. Se pretende implementar un tribunal de justicia judicial, porque hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿y a los jueces quién los juzga? Porque como todos sabremos, actualmente en México pues no ha habido casos de jueces, magistrados y ministros que se hayan llevado a un juicio por temas de corrupción o por abuso de poder. Y esto pues responde a una sola cosa, que actualmente dentro del Poder Judicial estas figuras son intocables. Se pueden tocar a los expresidentes, se pueden tocar a los gobernadores, a los legisladores o a cualquier otra persona. Pero los integrantes del Poder Judicial son totalmente intocables. Por eso hacen lo que quieren. Punto 3, y me parece que este es uno de los más importantes: ponerles plazos a los magistrados, jueces y ministros en materia penal y fiscal. Porque como todos sabemos, actualmente existen personas que están en prisión y llevan años sin tener una sentencia. En materia fiscal es exactamente lo mismo. Existen jueces, ministros y magistrados que han estado dándole amparo a grandes empresas transnacionales y nacionales para no pagar impuestos. ¿Se imaginan? Mientras todos los demás mexicanos pagamos impuestos puntualmente, porque si no el SAT se te va encima. Pero claro, no todos los mexicanos tenemos los mismos recursos para pagarle al Poder Judicial y que nos amparen. Eso es por un lado, pero ahora vamos a analizar a los sectores que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Primero, gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué le preocupa la reforma al Poder Judicial si en su propio país se votan por los jueces desde hace ya 200 años? Esta
respuesta está hilada a algo que acabamos de comentar. Existen empresas en Estados Unidos que vienen a México y se amparan para no pagar impuestos. Claro, todo tiene que ver con el dinero. Siempre recuérdenlo, todo tiene que ver con la parte económica. Segundo, los partidos de oposición o de derecha en México. Esos están muy preocupados por la actual reforma al Poder Judicial. ¿Pero por qué? Porque fueron precisamente estos personajes los que en el pasado pusieron a los actuales jueces, ministros y magistrados, y entre ellos se hacían muchos favores políticos legales. Hagan de cuenta que entre ellos se tapan sus pecados. No por nada ha habido casos de gobernadores o de políticos corruptos que finalmente el Poder Judicial los deja libres y hasta les liberan las cuentas y les regresan todo lo que robaron. Así que sí, es una manera de supervivencia tanto del actual Poder Judicial como de los partidos de oposición. Y esto no lo digo yo, cualquiera de ustedes puede ir a buscarlo en internet y verán cuántos casos existen actualmente en donde el Poder Judicial libera a políticos corruptos. Hace tan solo unos días, una jueza liberó al famoso Gober Precioso para dejarlo cumplir su sentencia en la comodidad de su casa. Y como ese caso tenemos muchísimos en México. Tercero, los medios de comunicación masiva que actualmente están queriendo hacer al Poder Judicial y este paro nacional como víctimas. ¿Pero por qué? Uno de los casos más sonados actualmente fue el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, el cual pues se ha amparado muchísimas veces para no pagar sus impuestos. Solo el Poder Judicial en México permite ese tipo de cosas, a pesar de que esto sea un agravio a las arcas de la nación, incluso violentando la Constitución, porque en países como Estados Unidos el Poder Judicial no te perdona un solo peso, le tienes que pagar absolutamente todo. Es por eso que estos tres sectores que acabamos de mencionar en estos últimos días han estado generando muchísimo ruido mediático en redes sociales y en medios de comunicación por la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Por una sencilla razón: ellos se sirven del Poder Judicial. Y en pocas palabras, se benefician de llevar una muy buena relación con jueces, ministros y magistrados. Y volvemos a las mismas. A estos tres sectores no les preocupa que México es uno de los países con los índices de impunidad más altos del mundo. O por ejemplo, en el tema de impartición de justicia, México está por debajo de países como Guatemala o países africanos. El gobierno de Estados Unidos, los medios de comunicación masiva en México, los partidos de oposición y el Poder Judicial pretenden que todo se quede exactamente como está dentro del Poder Judicial. Ese Poder Judicial inoperante y que está en los últimos lugares de impartición de justicia y de impunidad en el mundo, eso es lo que pretenden que se quede exactamente igual. No les importa que haya mucha injusticia hacia la sociedad mexicana. Bueno, finalmente algo de lo que me da mucha risa es cómo los medios de comunicación y los partidos de oposición quieren vender este paro de labores del Poder Judicial como si los integrantes del Poder Judicial fueran trabajadores del Estado. No, no son trabajadores del Estado, esto que quede muy claro. Los integrantes del Poder Judicial de la Federación, ministros, jueces y magistrados son personas que ostentan poder y están al nivel del presidente de la República, de los senadores y los diputados. Ellos no son víctimas ni del sistema, ni víctimas del poder. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo me pregunto por qué los partidos de oposición y por qué los medios de comunicación no se solidarizaron de esa manera con personajes o con luchas como lo fue los compañeros de CFE o otros personajes que en su momento los quitaron, los sacaron de trabajar, los arrojaron a la calle y sencillamente los acusaron como si fueran unos delincuentes. Ahí no hubo solidaridad. Pero claro, en este caso esos factores de poder se victimizan y se solidarizan. ¿Por qué? Porque están sintiendo sus intereses atacados. Lo único que les queda es sumarse en una sola masa.